Quisiera, oiga, mientras voy montando esto, quisiera haceros alguna pregunta, sobre todo especialmente a los matrimonios, ¿no? ¿Quién se encarga del mantenimiento del coche en casa? ¿A quién le toca normalmente? ¿Qué pregunta, verdad, no? ¿Qué pregunta? Bueno, obviamente como le pasa a la norma general, en casa yo me encargo del mantenimiento de los coches. Yo soy el que me encargo de mirar si hay que hacer cambios de cosas. Y la verdad que muchas veces a mí me gustaría, y yo creo que a nosotros nos gustaría comprar el coche en el concesionario y conducirlo, y ya está, no tener que hacer nada más con él, ¿no? Si acaso echarle algo de combustible y si puede ser agua del grifo, mejor todavía. Eso nos encantaría mucho, pero bueno, la realidad es que no es así, ¿no? Esta semana tuve que llevar el coche a que le cambiasen los neumáticos. El coche llevaba ya pidiéndome el cambio de neumáticos durante mucho tiempo y, bueno, las ruedas delanteras estaban mal, las traseras no estaban tan mal, ¿no? Al menos a mi vista. Pero curiosamente cuando fui al taller y hablé con la persona que estaba allí, la persona que se encarga de montar los neumáticos, me dijo que el problema más grave de los neumáticos no es que estén desgastados. El problema más grave de los neumáticos es que la goma se deteriora. Eso quiere decir que tú puedes tener unos neumáticos que aparentemente están bien, pero la goma se deteriora y hay un proceso que se llama cristalización o endurecimiento. Ese proceso, que es progresivo, hace que los neumáticos pierdan su capacidad y externamente parece que están bien, pero realmente no lo están, ¿no? Como he dicho, es un proceso lento y además es un proceso irreversible. No puedes volver a convertir esa goma deteriorada en una goma que se adhiera a la carretera. Y no solamente el problema es ese, o el dinero que tienes que desembolsar para cambiar los neumáticos, sino que el problema es que si tú no haces algo, esos neumáticos están conectados a un coche, ese es tu coche, tu familia va dentro, y probablemente hay muchas probabilidades de que, aunque tú creas que no, en un momento determinado, en la ocasión que menos lo espere, el coche acabe teniendo un accidente y como consecuencia las personas que están contigo sufran también ese accidente, ¿no? Como ya habéis visto o habéis intuido, volvemos a la serie del libro de Hechos, ¿vale? Después de esta lectura maratónica, quisiera que nos pusiéramos 5 minutos en el contexto de dónde estamos actualmente, ¿vale? Actualmente, este diálogo que hemos hablado corresponde al diálogo que Esteban tuvo, y unos versículos antes, Esteban, que era uno de los diáconos, uno de los creyentes de la iglesia de Jerusalén, había estado hablando de Jesús, y no solamente eso, sino que a través de la forma en que lo había hecho, Dios lo había llenado del Espíritu Santo y él había manifestado con poder, hablando de Jesús, del Mesías, del Cristo, el que había muerto y venía a salvar a los pecadores, ¿no? Y resulta que había un grupo de judíos en una sinagoga que de alguna manera les molestó que no pudieran rebatir a este Esteban, ¿no? Les molestó lo que Esteban estaba hablando, ¿no? Lo que estaba expresando y compartiendo con ellos. De forma que lo acusaron injustamente y finalmente esto acabó en el sitio de juicio de los judíos, que era el Sanedrín. Sanedrín estaba compuesto por personas, eran estudiantes de la ley de Dios, estaban escribas, fariseos, y estaba la función del sumo sacerdote, que digamos que era como el juez supremo de la corte judía. Así que lo llevaron allí y lo acusaron injustamente, ¿no? Y esta charla tan larga es la respuesta a una pregunta muy cortita, o al menos a una acusación muy pequeña, que luego es correspondida por una pregunta que le hace directamente el sumo sacerdote a Esteban, ¿no? Como decíamos, esa acusación tan pequeña, falsa, contra Esteban, era el hecho de que él estaba atentando contra dos cosas muy importantes de la cultura judía, de la religión judía. Y esas cosas eran muy importantes sobre todo para los judíos que se consideraban piadosos, o sea, los buenos cristianos del judaísmo. Y era justamente el templo y la ley. ¿Por qué eran tan importantes estas cosas? Bueno, el judaísmo, el fariseísmo,
Era una religión legalista donde estos dos elementos eran esenciales. El templo era donde un buen cristiano judío iba a tener contacto con Dios y a demostrar lo mucho que amaba a Dios a través de la ofrenda. Y por otro lado, la ley era el patrón a través del cual ellos se guiaban y cumplían de una forma fehaciente. Ya sabéis que los fariseos, aparte de la ley, añadieron un montón de reglas adicionales, 620 y tanto, que de alguna manera ayudaban a que la ley fuera cumplida, ¿no? Así que todo israelita o todo judío tenía que esforzarse para ir al templo, para ofrendar y para cumplir la ley, ¿no? Y con esto mostraban de forma orgullosa que ellos eran mejores cristianos, mejores religiosos. Digo cristianos para que entendamos un poco el contexto, porque si digo judíos quizás nos parece un poco lejano. Pero bueno, la cuestión es que ellos eran orgullosos cumplidores de la ley de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, es un poco extraño, ¿no? Lo que hace aquí Esteban, ¿no? O sea, si yo me encuentro en una situación así de acusación, lo que trataría de hacer es defenderme y decir, no, estáis equivocados, yo no estoy tratando de hacer eso. Pero Esteban hace una cosa extrañísima. Esteban, en vez de responder de una forma corta, lo que hace es, les cuenta a estas personas el trayecto del pueblo judío. O sea, prácticamente le hace un resumen de la historia del pueblo de Israel, ¿no? A unas personas que, por cierto, no eran ignorantes, ya conocían cuál era la historia del pueblo judío porque eran estudiosos de la ley, ¿no? Y de los profetas. Y justamente lo que trata de mostrarle Esteban a estas personas es que lo que ellos aprecian tanto no valen nada delante de Dios. Que realmente esos objetos que ellos aprecian y que de alguna manera les ayudan a sentirse orgullosos delante de Dios, no es realmente nada delante de Dios, ¿no? O sea, les da la vuelta a la tortilla y los convierte de ser acusadores a ser acusados. Ellos pensaban que estaban actuando justamente de una forma honrosa a Dios, y Esteban les muestra que la historia del pueblo de Israel dice algo totalmente diferente. Una pequeña observación. Hay algo importante cuando estudiamos la Biblia, se llama la ley de la proporción, y es cuando algo ocupa un espacio grande, un capítulo, algún tema en particular en la Biblia, eso quiere decir que si ocupa ese espacio tan grande es porque es importante, ¿no? Por ejemplo, hay evangelios donde la vida de Jesús a principio de su ministerio se expresa de alguna forma un poco más superficial, y cuando llega a la última semana se incluye mucho más detalle, y esa última, incluso el día previo, tiene mucho más contenido que otras partes. ¿Por qué? Porque el escritor quiere enfatizar algo ahí, quiere que nosotros entendamos algo, quiere que los lectores originales se paren ahí, se detengan a analizar lo que está ahí escrito, porque hay un mensaje para ellos, ¿no? Y en este caso para nosotros también. Y en este caso es curioso, como decía, que este capítulo de Hechos sea el capítulo más largo de todo el libro, porque es importante. O sea, cuando Lucas le escribió a Teófilo, quería reflejarle y expresarle algo importante que él tenía que entender de lo que ahí está descrito y de la respuesta de Esteban. Y para mí, y es lo que entiendo desde principio a fin, es que este capítulo es un capítulo que nos habla del peligro de tener un corazón endurecido, el peligro que supone tener un corazón duro delante de Dios, ¿no? Y de esto es lo que quiero charlar con vosotros, lo que quiero compartir a través de esos 3 puntos que tenéis vosotros en el bosquejo, ¿vale? Así que el primer punto, lo que vamos a tratar de ver es por qué o qué significa tener un corazón endurecido. ¿Qué significa? Que se nos ponga duro el corazón, ¿no? Y lo primero es, ¿por qué Lucas le dedica tanto tiempo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay un teólogo que ha escrito un comentario bíblico que dice sobre esto, que el endurecimiento del corazón es lo que da origen a todos nuestros pecados, ¿no? Cuando nuestro corazón se pone duro, se pone terco, se cierra, eso da apertura a otros pecados en nuestra vida. Por eso es tan importante este tema, y por eso es importante que nosotros nos paremos y nos detengamos en él. Así que, volviendo un poco a buscar una definición sobre esto, ¿qué significa realmente que se endurezca el corazón o endurecer el corazón? Bueno, esto es un término que se puede ver desde una perspectiva médica, ¿no? Y es cuando hay un endurecimiento físico de los tejidos del corazón, de manera que pierde su capacidad de poder funcionar de forma normal. Esta enfermedad se llama esclerodermia y hace que los tejidos se pongan rígidos, se pongan duros, ¿no?
No solamente afecta al corazón, puede afectar a otros órganos vitales, pero la consecuencia de esta enfermedad, el desarrollo final, es obviamente la muerte. O sea, llega un momento donde el corazón no puede realizar sus funciones, no puede bombear sangre y finalmente el cuerpo no puede funcionar sin algo que no le aporte sangre. Y quisiera que saltásemos un poco y viésemos una definición no física, sino espiritual. ¿Qué significa el endurecimiento del corazón, ¿no? ¿Qué significa esto espiritualmente? Bueno, básicamente el endurecimiento del corazón es un estado, ¿vale? Es un estado. No es algo que se dé de una manera puntual, sino es un estado espiritual en el que voluntariamente nos resistimos a creer y a confiar en que Dios está al cuidado de nosotros, que nos ama y que lo que Él desea para nosotros es lo mejor. Es una actitud donde nosotros de forma voluntaria rechazamos todo lo que Dios dice que ha hecho por nosotros y digamos que lo tiramos al cubo de la basura, ¿vale? Como decía, en el ámbito espiritual, cuando endurecemos nuestros corazones a la instrucción de Dios, cuando vivimos en este estado, esto afecta a la manera en que vemos la vida, que vemos las cosas, afecta también a cuál es nuestra actitud ante las situaciones que nos encontramos, cotidianas, y en última instancia también afecta a nuestra visión del futuro, a nuestra perspectiva del futuro, de lo que va a venir adelante, ¿no? Pero sobre todo un corazón endurecido implica que no puedo pensar de forma correcta sobre mí. La actitud de endurecimiento me ciega a mi condición. No puedo ver bien, no solamente lo que hay externamente a mí, sino sobre todo a mí mismo. No puedo verme, no sé cómo soy. No puedo ser objetivo. Y normalmente en esta actitud vivo autoengañado, ¿vale? Vivo en una situación de autoengaño. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo el corazón endurecido? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia de vivir de esta manera, y quizás esta definición os va a sonar, y ahora la voy a conectar, ¿vale? Vivir con el corazón endurecido lo que hace es coloca mi voluntad en el control de todo lo que amo, pienso y hago, de forma que deseo mi propia gloria, busco mi propio reino y actúo con mis propias fuerzas. Muy interesante esta definición, es muy interesante, porque esta definición lo que hace es te coloca a ti, me coloca a mí en el centro del mundo. Y es justamente una definición que contrasta mucho con la definición de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Es todo lo contrario. El corazón endurecido provoca todo lo contrario que lo que provoca el ser llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Normalmente hay una tendencia nosotros a pensar en el endurecimiento espiritual con el hecho de que esto solamente tiene que ver con las personas que de una forma clara tienen una vida que no quieren saber nada de Dios, no son personas incrédulas, son personas, como dice la Biblia, impías, son personas que no les interesa lo que Dios tiene que decirles, y son personas arreligiosas, rechazan todo esto. Solemos concluir con que una persona endurecida es ese tipo de persona. Pero si hemos escuchado bien hace un momento, nos daremos cuenta de que Esteban, en su relato, estaba hablando del pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? Era el pueblo que Dios había escogido. ¿Y qué había hecho Dios con ese pueblo? Se había revelado a su pueblo. Lo había cuidado, lo había salvado, le había dado la ley. O sea, estas personas había habitado Dios en medio de ellos. O sea, no eran ignorantes. No solo eso, sino que este mismo pueblo vio con sus propios ojos milagros. O sea, ellos fueron partícipes de los milagros de Dios en el desierto, cruzaron el desierto, se abrieron las aguas, pudieron alimentarse en medio de la nada, pudieron tener agua en sitios donde no hay agua, ¿no? Así que, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que hay dos formas que son totalmente opuestas, pero que te llevan a lo mismo, al endurecimiento del corazón, ¿vale? Y Tim Keller, en uno de sus libros, habla justamente de estas dos formas de mostrar endurecimiento. Dice, hay una primera forma que es la irreligión, como he dicho, que es la más visible, en la que se evita a Dios como Señor y Salvador, ignorando del todo, o sea, quitamos a Dios de la ecuación de la vida y de lo que somos. Esta es la más fácil de reconocer, pero hay una que es mucho más difícil de reconocer y mucho más peligrosa, y es la religión o el moralismo, ¿vale? Legalismo también,
que es evitar a Dios como Señor y Salvador, desarrollando una rectitud moral para presentársela a Dios en un esfuerzo de mostrar que Él nos debe. Justamente esta es la situación del pueblo de Israel. Ellos estaban expuestos, pero estaban endurecidos. ¿Por qué? Porque ellos, como he dicho al principio, para ellos la ley y el templo eran su orgullo, el cumplimiento y la participación de eso era lo que realmente para ellos los hacía aceptables delante de Dios, pero no eran conscientes de que estaban totalmente equivocados, ¿no? Así que, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña a nosotros que es posible que estemos expuestos al Evangelio. Podemos venir todos los días a la iglesia. Yo puedo leer libros muy buenos en mi casa, puedo leer la Biblia, puedo tener relación con otros creyentes, puedo hacer cientos de cosas, ¿no? Pero existe la realidad de que puedo tener un corazón endurecido. Puedo pensar que estoy bien y puedo tener un corazón endurecido a la realidad, ¿no? Por eso Lucas dedica este capítulo, porque es importante que seamos conscientes de que, como dice la Biblia, el que esté fuerte, que tenga cuidado que no caiga. Es decir, hay una realidad dentro de nosotros que nos puede llevar a olvidar nuestra verdadera necesidad y olvidar nuestra debilidad, ¿no?, ante este tipo de cosas. Bueno, vamos al segundo punto, que tiene que ver con el hecho de cómo una persona es capaz de llegar a tener un corazón endurecido. ¿Cómo pasa eso, no? ¿Cómo este pueblo de Israel llegó a tener a manifestar esa actitud delante de Dios? ¿Y cómo nosotros llegamos en algunos momentos, o podemos llegar a tener esa actitud delante de Dios, ¿no? Igual que le pasa a los neumáticos, es un proceso sutil y lento en muchos casos y progresivo, ¿no? Y funciona de una forma similar a esta, ¿no? Y la Biblia, cuando habla de corazón endurecido, muchas veces se refiere a personas que no son creyentes, personas que obviamente sabemos que por causa del pecado todos nacemos con una actitud natural de rechazo a Dios, de no poder ver a Él, no poder apreciar su bondad, no poder reconocer quién es Él. Y esto es algo que de nacimiento surge en nosotros y que solamente Dios puede eliminarlo, pero también como creyentes podemos estar o encontrarnos en esta situación. De hecho, acordaos del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y estuvo viviendo prácticamente un año con esta actitud de endurecimiento de corazón cuando pecó y mató a Urías, ¿no? Así que quisiera centrarme más en este aspecto, ¿no? El endurecimiento de corazón como un peligro para nosotros como creyentes, y no para tener miedo, pero sí para estar alertados con respecto a esto y ver cómo Dios nos ayuda a luchar contra esta situación, ¿no? Como decía, ¿cómo ocurre esto? Bueno, tú vives normalmente, vas caminando por la vida, vas viviendo tu vida, que es la que Dios te ha dado en este momento, disfrutando de la presencia de Dios, cuando de pronto Dios decide cambiar tus planes. Dios decide que tus planes van a cambiar. Quizá tienes un trabajo estable y de pronto ese trabajo deja de ser estable. Quizá tu economía está saneada y de pronto deja de estar saneada. Quizá tienes un problema con algún familiar, un conflicto. Quizá estás buscando tener una relación con alguien y de pronto se rompe, con tu novio, con tu novia. Se ponen las cosas más difíciles. De pronto la vida se pone, como se dice aquí, cuesta arriba. Te cuesta vivir un poco más has salido fuera de tu círculo de confort, ¿no? Puede que tengas miedo ante esa situación, que experimentes miedo. De hecho, yo voy a ser muy sincero con vosotros. Yo suelo experimentar miedo muchas veces, las situaciones que me sacan fuera de donde normalmente yo controlo, ¿no? O quizá tengas que afrontar cosas que no te agradan, que no te gustan, que no quieres hacer, ¿no? Que son difíciles. Y tu tendencia es decir, bueno, está bien, Dios, mejor quiero que me des un descanso en este momento. No me apetece ahora pasar por esta situación. Es más cómodo que me des un descanso, ¿no? O quizá, y esto es uno de los primeros problemas que solemos vivir, es que nos veamos tentados a encontrar un camino que es más cómodo, un atajo que es más sencillo de pasar, ¿no? Y somos tentados
a tomar esa ruta, a tomar ese camino. Así que el primer paso en este proceso de endurecimiento del corazón es resistirse al camino que Dios ha elegido para ti. Es resistirse. Es decir, no, o sea, aquí Dios tiene que estar equivocado. Lo que yo estoy viviendo es una equivocación total. Esto es un error. Tengo que buscar una forma de solucionar esto, ¿no? Es como, sigo hablando de coches, ¿no? Como se nota que me ha costado trabajo cambiarle los neumáticos, pero sigo hablando de coches. Eso es igual que hoy en día los coches tienen luces para todo. O sea, prácticamente son como discotecas, ¿no? Hay veces que salen luces que no sabes ni para qué sirven, ¿no? Pero hay una luz que siempre sabemos para qué sirve. La luz que sale con una X en el motor. Ahí sabemos que ahí hay un problema grave, por lo menos deberíamos saberlo, ¿no? Y a veces nos pasa algo similar. O sea, tú vas conduciendo y cuando de pronto ves una marca que te está indicando que algo está pasando, puedes hacer dos cosas. Realmente confiar en que el coche te está diciendo que le pasa algo y que se va a poner muy malito si no lo llevas a un sitio, o puedes seguir acelerando, ¿no? Y cuando nosotros tomamos ese atajo, seguimos acelerando. Obviamente, el coche, en un momento determinado, va a ocurrir algo ahí, ¿no? De esa misma manera, nosotros cuando buscamos esa alternativa, somos tentados a escoger otra alternativa, estamos confinados a que ocurra algo en nuestra vida, ¿no? A veces dudamos de las circunstancias que vivimos, pero quiero deciros algo, y la Biblia está llena de ejemplos así. O sea, lee la Biblia, lee la vida de José, ¿no? Lee la vida de Abraham, lee la vida de los patriarcas de los que se hablan aquí. Dios siempre suele hacer cambios duraderos en nosotros a través de las circunstancias que nos resultan adversas y con las personas que nos resultan difíciles. Dios utiliza lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros no queremos situaciones difíciles en nuestra vida. No nos gustan, no queremos, porque no las vemos bien. Porque estamos endurecidos y no somos capaces de filtrar lo que estamos viviendo a la luz de lo que Dios está haciendo. Y mucho menos nos gusta tratar con personas que nos resultan difíciles, ¿verdad? El próximo nivel en este proceso es cuando pasamos a taparnos los oídos, ¿no? Y Dios de alguna manera pone a personas, pone circunstancias en nuestra vida que nos ayudan a entender que realmente Dios está haciendo algo, pero nosotros no queremos oírle. Nosotros nos tapamos los oídos, no queremos saber, no queremos escuchar el consejo de Dios, ¿no? Y no queremos entender que estas circunstancias están confrontándonos con aspectos profundos de nuestra vida. No queremos llevar vidas reflexivas. No queremos reflexionar sobre nuestra vida a la luz del Evangelio y a la luz de lo que Dios dice de nosotros, ¿no? Incluso rechazamos los consejos o las palabras de amigos piadosos, de gente que nos ama de verdad y que está preocupada por nuestra vida espiritual, ¿no? Así que finalmente nos empeñamos en seguir nuestros propios caminos y no queremos que la convicción de Dios nos detenga, interfiera con nuestros planes. Y por desgracia tomamos nuestra dirección a donde nosotros queremos ir y no solo eso, sino cosa muy interesante. Siempre justificamos lo que hacemos. ¿Veis cómo funciona el proceso? Se va produciendo una capa dura, hasta que llega un momento donde nosotros mismos justificamos lo que hacemos y nos convencemos de que esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la forma en que yo tengo que responder. Si alguien me ha hecho daño, la forma en que yo tengo que responder es, de alguna manera, no yendo a esa persona, porque yo tengo el derecho de actuar así. La cuestión es qué Dios piensa sobre eso, qué es lo que Dios quiere ayudarme a entender en esa situación, ¿no? Ya cuando uno llega a esta etapa, el corazón ya se ha endurecido más aún y se ha hecho cada vez más resistente a la convicción de Dios. Esto se llama enfriamiento, es un proceso de enfriamiento lento, a veces imperceptible. Imperceptible por ti, pero las personas que están alrededor tuyo te aseguro que lo van a percibir, tu familia. Cuando nosotros estamos rechazando la gracia de Dios, rechazando la acción del Espíritu, eso se nota en nuestras reacciones, se nota en la forma que amamos, se nota en la forma que hablamos, ¿vale? Pero uno no puede darse cuenta, uno está demasiado endurecido y ciego a su situación, ¿no? Y nos cuesta, rehusamos a obedecer a Dios, a creer lo que Dios dice, somos inflexibles y no queremos rendirnos a la mano de Dios, porque Dios siempre nos tiende una mano de una u otra forma.
Este sitio es sumamente peligroso para cualquiera de nosotros. Es un sitio donde uno, igual que, no sé, si habéis ido a la nieve, seguro que sí. Yo la primera vez que fui a la nieve, claro, no estaba acostumbrado porque soy de aquí de Málaga, y fue en Granada. Y me bajé del autocar, di 4 pasos y me pegué un tortazo tremendo porque el suelo estaba totalmente congelado. Algo parecido, algo similar, o sea, es importante que entendamos que lo más triste y lo más peligroso de nuestra vida es encontrarnos en esta situación de endurecimiento. ¿Cómo sé si yo estoy endurecido realmente o estoy endureciéndome? ¿Cómo sé si mi corazón está en este estado? Quisiera compartir algunas evidencias de un corazón no endurecido, de un corazón que no presenta este estado, ¿vale? La primera de ellas es que es un corazón que está dispuesto a confesar sus pecados ante Dios con una convicción real. No solamente, a veces hablo yo, lo he compartido yo varias veces, ¿no? Lo hablo con Ismael. O sea, a veces hablo con Ismael y me dice, bueno papi, sí, todos somos pecadores, es verdad, sí, lo he hecho mal, sí. No sé a qué profundidad de convicción llega en su corazón esa actitud, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas mal y decimos, sí, es verdad, hemos actuado mal. Pero un corazón que realmente no está endurecido es capaz de confesar sus pecados con una profunda convicción, con un sentimiento de dolor y de haber dañado la relación con Dios. Y además, no solamente se queda ahí, sino que busca su gracia y su perdón, especialmente, y esto es un agregado importante, especialmente cuando otra persona te ayuda a ver tu pecado, cuando otra persona te ayuda a que veas lo que tú no estás viendo. Porque a veces uno, sí, fácilmente yo me acerco a Dios y le pido perdón por mis pecados, pero ¿y si es un pecado que yo no veo, una actitud que yo no he visto, y alguien viene a ayudarme a ver lo que yo no estoy viendo? ¿Cuál es mi actitud, no? Este corazón experimenta un sentido de necesidad y ser real de Dios en su vida, que le lleva a gritar e insistir una y otra vez para que le ayude. Prediqué hace poco sobre el texto de Lucas 18. Como la viuda, molesta a Dios, ve su situación, le duele y busca a Dios pidiéndole ayuda. Está dispuesto no solo a reflexionar y a profundizar qué es lo que impulsa a hacer sus acciones, sino también a desnudarse y reconocer que suele usar máscaras de bondad. Es capaz de reconocer que muchas veces tiene una actitud de sentirse buena persona, de mostrar sus cosas buenas a los demás, ¿vale? Y es capaz de confesar esa actitud. Otra evidencia es que el corazón de alguien que es así, que no está endurecido, tiene un sentido constante de sana indignidad que no lo lleva a la desesperación, sino a un profundo agradecimiento a Dios. Son personas que no tienen miedo de asumir lo que son, de lo que dice Dios que son, de lo que dice el Evangelio que son. Pero eso no las destruye, sino que este tipo de personas se asombran de que Dios las haya salvado. Viven la vida con una perspectiva de asombro continuo delante de Dios y delante de su bondad y de su amor. Se sorprende de los cuidados que Él tiene, que Dios ha tenido con Él, de haberle dado una familia, de poder tener un trabajo. Es capaz de disfrutar al máximo la vida y reconocer que viene de Dios y que es indigno ante ella. Le permite disfrutar de verdad de la vida. De una vida que no merece, pero que disfruta en Cristo. Una tercera evidencia es que este corazón endurecido entrega sus frustraciones a Dios y confía en que Él realmente sabe lo que necesita porque es el ser que más le ama. Entiende que las situaciones de su vida están diseñadas por un Dios amoroso, que su vida no sigue el cauce del caos ni de la suerte. No, hay un Dios detrás de todas las cosas que me ama y que hace todo para mi bien aunque yo no lo entienda. Y reconoce, este tipo de corazón reconoce con pesar que en sus momentos de frustración e ira muestran su falta de amor a Dios, pero le agradece a Dios las dificultades, porque a través de ellas entiende que Dios está produciendo en él un carácter humilde y la capacidad de poder experimentar un nuevo nivel de confianza y disfrute en el Evangelio y la persona de Cristo. Ve las situaciones difíciles de la vida como un regalo de Dios y no como un castigo. 2 más quedan. Este tipo de corazón también en las situaciones cotidianas de su vida está dispuesto a servir a los demás sin esperar nada a cambio.
Es alguien que es capaz de dar. Qué difícil es dar sin esperar nada a cambio. Es un corazón que no guarda, no se le pasa por la cabeza guardar un registro de los favores que le ha hecho a la gente, lo bueno que ha sido con unos y con otros, y que luego comparta con otras personas cuando se sienta dolido o se sienta triste, porque no se le ha tratado bien. No le importa ayudar en cualquier cosa a los demás, porque no necesita el reconocimiento. No tiene que, de alguna manera, mostrar su identidad, no está en lo que hace. Por eso no le importa, no le importa el tipo de actividad que tenga que hacer, no le importa dónde tenga que involucrarse, porque lo hace por amor a Cristo y no para que los demás le den amor. Está lleno del amor de Cristo. Puede hacer cosas con la libertad de no necesitar que los demás se la reconozcan. Y por último, es un corazón que piensa con regularidad en la eternidad y las implicaciones de esta en la vida actual. Es el corazón de una persona que anhela el momento en el que estará con el Señor. El momento en el que estará con Dios mismo, una relación perfecta, donde no tendrá que volver a ver la oscuridad de su corazón, porque ya no habrá oscuridad, y estará con Él, estará delante de Él. Tendrá una relación plena. Podrá experimentar el placer de la presencia de Dios. Y vivir así no es una persona que se va al desierto, no es un monje, no. La persona con este tipo de corazón es capaz de conectar la realidad de su día a día con la realidad de la eternidad. Y convierte eso en el motor que lo impulsa para entregar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, su dinero, para el conocimiento aún más grande de la persona de Jesús, de ese Dios tan fantástico que lo invita a pasar la eternidad con Él. Y busca también que otros puedan experimentar y disfrutar de esa presencia y vivir a la luz de quién es Jesús y de lo que ha hecho por ellos. Y en el último punto del mensaje de hoy quisiera que viéramos de qué manera evitamos llegar a la actitud de un corazón endurecido. ¿Cómo evito que mi corazón se endurezca? La primera pregunta es, después de lo que has escuchado, ¿hay alguna evidencia en tu corazón sobre esto? ¿Tienes un corazón no endurecido? ¿Hay algún aspecto que todavía ves en el que hace falta trabajo en él? Si es así, lo primero que necesitamos hacer es responder con una actitud de arrepentimiento delante de Dios. Es importante. Lo primero que necesitamos es reconocer, homologueo, griego, que quiere decir lo mismo que Dios ha dicho, es decir, hay un problema en mi vida, hay un problema en mi corazón, hay una actitud de endurecimiento en mi vida. ¿Por qué no hacerlo? El no hacerlo abriría una puerta a la esclavitud espiritual, ¿vale? Vale, está bien, reconozco que estoy así. ¿Qué más puedo hacer? Lo siguiente es algo que ya sabes y que necesitas recordar. Necesitas predicarte el Evangelio. Necesitas predicarte el Evangelio. No que te cuente lo mismo. Necesitas predicarte el Evangelio y meditar en las implicaciones que tiene el Evangelio. Y una de ellas hemos hablado esta mañana. Dios te acepta a pesar de lo que tú eres. Dios te ama a pesar de tu corazón con tendencia a endurecerse. Dios te ama incondicionalmente. Deja que otros te prediquen el Evangelio. Deja que otros te recuerden lo precioso que es Cristo y lo que ha hecho por ti y para ti. Busca la gracia de Dios para luchar con tus pecados más amigables. Esos que parece que no se van. Esos que te condenan constantemente. Busca a Dios, busca su incondicionalidad. Busca el amor de Dios. Para que cuando estés lleno del amor de Dios, esos pecados ya no tengan control sobre tu vida. Usa todos los recursos que Dios está poniendo en tus manos en la iglesia. En esta iglesia. Todos los recursos que hay, ya lo sabes. No hace falta que los repitas. Nos reunimos los domingos, tenemos los grupos pequeños, hay una biblioteca con un montón de libros que te pueden ayudar justamente a entender cuál es la profundidad del Evangelio de Dios y de lo que Él ha hecho por ti. A veces hay cierta actitud
cuando pensamos en qué podemos hacer. Hay cierta actitud equivocada que quisiera corregirla hoy, o por lo menos volver a enfatizarla, porque es verdad que cuando predicamos sobre la gracia a veces tendemos a caer de la gracia, hacia el otro lado. O sea, todos sabemos que los cambios en la vida de las personas, en nuestra vida como creyentes, dependen del poder de Dios. Dependen del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en mi corazón y en tu corazón. Y que nosotros a esa acción no podemos añadir nada. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. No tenemos la capacidad de hacer un cambio profundo. Un cambio profundo que transforme a nuestra persona y nuestro carácter y nuestros afectos. No podemos hacerlo. Pero, sí somos responsables de algo. Somos responsables de abrir las manos a cada oportunidad que Dios nos pone. Yo soy responsable de abrir mis manos. Dios va a darme, pero yo soy responsable de poner mis manos, así. Cada oportunidad de la que Dios pone cerca de ti para experimentar su amor. Hay un texto muy conocido, el texto en Hebreos 10, donde justamente la Iglesia es invitada a que nos recordemos este aspecto, ¿no? Y dice el escritor, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fijaos, Dios es fiel, Dios va a darnos, Dios va a darnos, Dios va a darnos independientemente de lo que nosotros hagamos o seamos. Pero considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Somos invitados a recordarnos esto. Dios es fiel y nos va a dar, pero nosotros tenemos que abrir las manos. No abrir las manos es responder con una actitud de endurecimiento y es tremendamente peligroso para nuestras vidas, porque nos va a privar, no quiero que lo veamos por el castigo, que obviamente Dios disciplina y nos disciplina porque nos ama, sino por lo que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo que Dios esté vivo dentro de nosotros, que su Espíritu nos mueva y nos llene y complete nuestra vida y nos permita vivir con un nivel totalmente diferente, con un nivel de libertad. Yo no sé vosotros, pero yo muchas veces cuando medito en mi vida me veo, hay tanta esclavitud en tantas cosas, el miedo hacia ciertas personas, el miedo hacia ciertas situaciones, el miedo al futuro. Hay miedo a tantas cosas. Dios quiere liberarnos y darnos una perspectiva de lo que Él tiene para nosotros aquí ahora y durante la eternidad. Así que, ¿qué es lo que hizo Esteban? ¿Qué hizo Esteban a estos judíos? ¿Qué le hizo? Esteban lo que hizo es exhortar a estos judíos que lo estaban acusando, lo exhorta y les dice justamente que ellos habían hecho lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Dios le había enviado, le había puesto medios para que ellos pudieran volverse a Él. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mató a todos ellos, ¿no? Y Esteban justamente les trata de comunicar esto. Dios es bueno, Dios ha hecho todo, constantemente ha tomado la iniciativa. Él llamó a Abraham, Él guardó a José, Él levantó a Moisés, Él hizo absolutamente todo. Está tratando de comunicarles la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Es lo que Dios hacía, mandarle profetas para advertir al pueblo que no continuaran por ese camino destructivo y terrible a su vida. Pero ellos rechazaron a los profetas y por lo tanto rechazaron a Dios. Estaban endurecidos. Si yo estoy viendo que mi situación espiritual no está bien y realmente estoy convencido de que quiero que cambie, pero me quedo de brazos cruzados esperando a que cambie de forma mágica, además de estar engañado y de ser inconsistente, estoy siendo negligente. Una persona negligente es alguien que sabe que hay algo que tiene que hacer, que puede hacer, pero no lo hace. Y por lo tanto es responsable, se hace responsable. O sea, yo no puedo responsabilizar a Dios de algo que Él está poniendo delante mía y que yo estoy rechazando, ¿vale? Es un poco como, imagínate, que sufres un doloroso infarto de corazón, ¿vale? Estás en casa y de pronto sientes un dolor en el pecho y es un infarto. Y empiezas a sentirte mal, te colocas, te sientas
y rápidamente viene tu esposa, normalmente le pasa al hombre, viene tu esposa con la típica pastilla esta que se ve en las películas, ¿no? Que se llama, yo no sabía cómo se llamaba, pero la investigué un poco, se llama solinitrina, ¿vale? Es un vasodilatador. Y viene corriendo, estás fatal con el dolor en el pecho, sabes que no estás bien, viene corriendo a ponerte la pastilla debajo de la lengua y de pronto, ¿tú qué crees que haría este hombre? ¿Cómo le respondería? ¿Qué le diría a su esposa? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Cerraría la boca y le diría, no me des esa pastilla, no me hace falta. Dios va a hacer todo lo necesario para que el infarto este desaparezca. O este hombre se pararía a pensar y diría, ¿no será que Dios ha permitido que esto me ocurra en mi casa? Que esté mi esposa en mi casa y que yo tenga el medicamento que me hace falta en casa y que mi esposa me lo esté ofreciendo ahora mismo y me lo ponga en la boca. ¿No será esto lo que Dios está haciendo ahora para mí? Pablo lo que está haciendo en Gálatas, hablando sobre este aspecto, de qué es lo que Dios nos está ofreciendo constantemente, qué es lo que está mostrándonos en el Evangelio a nosotros, lo que dice en Gálatas es que abusemos de la gracia de Dios. O sea, Dios lo que espera es que nosotros abusemos de la gracia. Esto es una locura. O sea, hablar de la gracia de Dios y ver cómo Pablo dice que nosotros abusemos, y la Biblia está llena, que nosotros nos aferremos y nos aprovechemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, a veces da hasta un poco de miedo, ¿no? Como hablamos esta mañana, parece que cuando uno habla de la gracia de Dios lo que está diciendo es que puedes vivir como tú quieras, que a Dios no le importa. Cuando la gracia de Dios, en efecto real y profundo en tu vida, hace justamente lo contrario, te libera para poder amar a Dios con profundidad, para poder desearlo por encima del resto de cosas. Esa es la esencia del cristianismo. La gracia de Dios es la esencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Como decía Pablo en Gálatas, dice, no lo voy a leer entero, voy a leer la parte solo subrayada, dice, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó por mí mismo. Por mí, se entregó por mí, por una persona que 2 segundos necesita para endurecer su corazón y rechazar lo que Dios tiene para mí, que planea su vida constantemente y elige cuál es el mejor camino. Para mí, para ti, envió a su Hijo a morir. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esto? No hago nula la gracia de Dios. No hago nula, no desprecio la gracia de Dios. Pongo las manos y le pido más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Así que agradece que Dios te ha unido a una iglesia, que no estás solo. Pide ayuda. El cristianismo no se vive de forma individual. El plan de Dios, el reino de Dios es comunitario. La vida como creyente se vive en grupo y se crece en grupo. Así lo ha diseñado Dios. Y deberíamos estar muy agradecidos porque no estamos solos, porque no tenemos derecho a vivirla sola. Porque tu vida y tu situación afecta a la iglesia, afecta al reino de Dios. Cuando yo fui a cambiar los neumáticos del coche, me di cuenta de que estaban mal. Pero ¿sabéis una cosa? Que yo no podía cambiarlo. No tenía las herramientas, no tenía los neumáticos. Seguramente hubiera hecho un destrozo, intentar hacerlo. ¿Y sabéis cuál fue mi respuesta? Se lo tuve que llevar a quien sabía hacerlo. Tuve que conducir el coche y llevarlo a la persona que sabía hacerlo. Tuve que pedir ayuda. Así que, ¿cómo puedo evitar que mi corazón se endurezca? Busca ser discipulado y compartir tus luchas. Esto es importantísimo. Santiago dice que nos confesemos los pecados unos a otros. No está diciendo que uno públicamente cuente sus cosas peores, pero sí está diciendo que hay un aspecto importante donde Dios obra cuando nosotros nos abrimos a alguien de confianza que nos ayude a crecer, a alguien más maduro. Dios pone a personas al lado tuya, no rechaces esas oportunidades, no te endurezcas, participa activamente en un grupo pequeño, lucha con la fuerza de Dios contra la tendencia a no reconocer tu situación, a quedarte endurecido, ríndete y recuerda, no tienes que impresionar a Dios. Dios ya se impresionó y fue con Cristo. Dios se impresionó con Cristo, no contigo, conmigo. Así que no necesitamos impresionar a Dios con lo que nosotros hagamos.
esta es la prioridad en tu vida. Esto tienes que hacerlo una prioridad en tu vida. Esto tiene que ser una prioridad en mi vida. Que nuestros corazones crezcan en sensibilidad hacia Cristo. Que seamos sensibles a su persona. Que seamos sensibles a su amor verdadero, profundo y transformador. Tu prioridad y mi prioridad es un corazón dominado por el Espíritu Santo y enamorado de Jesús, receptivo y maleable por su amor. Y además, ¿sabes una cosa? Sorpresa. Es que esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Es que es lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, a veces corremos detrás y pensamos que le pedimos a Dios algo que no quiere hacer. Dios quiere hacer eso contigo. Quiere cambiar tu corazón, quiere transformarlo, quiere que puedas amarlo y vivirlo y disfrutarlo. ¿Sabéis una cosa? Cuando leí este pasaje me preguntaba ¿por qué Dios envió y puso a Esteban en esta situación? A predicarle a personas que no estaban interesadas en escuchar el Evangelio. ¿Cómo esta situación podía traerle gloria a Dios? Esta situación nos recuerda algo. Esteban estaba diciéndole a un grupo de judíos que estaban endurecidos, que habían rechazado a Dios, y él mismo era consciente de que lo iban a rechazar a él también. Dios mismo envió a personas endurecidas a alguien para que les presentara la gracia de Dios y el perdón. Todos tenemos esperanza. Todos tenemos esperanza. ¿Y sabéis algo? Entre esas personas que rechazaron a Esteban y lo mataron, que ya lo veremos próximo capítulo, ya lo veremos próximamente, había alguien que sufrió una transformación profunda en su vida. Pablo. En ese momento, ¿quién hubiera dicho que se podía producir un cambio en una persona como Pablo? Nadie, pero Dios lo cambió. Así que quisiera acabar justamente con esto, con la esperanza de que Dios está muy interesado, más interesado que tú mismo, en producir esto en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué os parece si oramos? Señor, te damos gracias porque es fantástico, Señor, como un relato que a veces pasamos de una forma tan rápida y con actitud de indiferencia, Señor, de la historia del pueblo de Israel tan lejana y tan sumamente a veces tan repetida, como realmente nos muestra a un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que si bien es justo y aplica justicia y pensar en tu justicia es, a mí por lo menos me infunde temor. Por otro lado, Señor, ver tu gracia, tu paciencia, Señor, ver cómo tú no eres como nosotros, Señor. Yo a veces pienso como padre y realmente no soy capaz de tolerar lo que tú toleras, Señor, en mi vida. Y, Señor, queremos tener una percepción nueva de este aspecto en nuestra vida. Queremos ver con una claridad mayor que toque nuestros corazones, Señor, que nos mueva justamente a tomar pequeñas decisiones donde aceptemos nuestra realidad, no solamente verbalmente, sino con un corazón roto y quebrado, que no se autodestruye ni siente autocompasión, sino que corre a aprovechar del río de tu gracia, a aprovecharse, Señor, a despilfarrar la gracia que tú das, Señor, y a entregar todas las cosas a ti, Señor. Como iglesia, Señor, te seguimos pidiendo porque tu Espíritu, Señor, realmente nos despierte y nos permita ver el gran regalo, el gran tesoro de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y que podamos ver más allá de nuestras propias narices. Que podamos ver que somos parte de tu reino, que somos parte de tus planes, que somos parte de algo muchísimo más grande que nuestras pequeñas vidas y nuestros pequeños reinos. Y que eso seduzca nuestra razón y todos nuestros afectos para entregarnos a ti cada día más, Señor. Aún así, y en los momentos donde no estamos viviendo estas cosas que son muchos, Señor, te agradecemos tu gracia, tu perdón y tu aceptación. Así que oramos en Cristo. Amén.